Bueno, comenzamos entonces. Mi idea siempre, como sabéis, intento empezar haciendo una pequeña introducción, pero en este caso, más que una introducción, voy a hacer un pequeño resumen y recordatorio por una razón, y es por la que al menos dos personas me han dicho que no me siguen. O sea, que es muy difícil seguir el seminario al menos con el ritmo que yo voy siguiendo, ¿no? Entonces, el esfuerzo de empezar haciendo un pequeño resumen para intentar ubicarnos en este momento dónde estamos y hacia dónde vamos, me parecía que era importante. Hasta el punto que lo he escrito, así que lo vamos a recorrer en un pequeño archivo que comparto con vosotros y así luego yo os lo envío, pero así de momento vamos a ir siguiendo esta referencia. Desde lo más sencillo de preguntarnos, desde las preguntas sencillas, que son justamente las más difíciles, me parece que a veces nos podemos ubicar, instalar un poquito mejor y plantear lo que estamos haciendo. Obviamente estamos intentando desentrañar la relación entre los 5 diferentes objetos que Lacan distingue a partir del seminario 10. Llegamos a la voz, que es el último en el orden de 1 a 5 que él mismo establece, y nos encontramos con que es un objeto mucho más complejo y con una particularidad que creo que la hemos desarrollado suficientemente, y es que a este nivel, a nivel de lo invocante, a nivel de la voz, el objeto no se extrae. ¿Qué quiere decir que el objeto no se extrae? Que no hay punto de deseo, que no hay lugar de deseo. Si el objeto no se extrae, es porque queda atravesado. Y si queda atravesado, lo que hay es punto de angustia o tiempo de la angustia, ¿no? Eso es una particularidad en este tiempo o en este nivel de lo invocante. Pero claro, en el nivel de lo invocante, entonces, ¿qué es la voz y cómo podemos entender ese objeto que Lacan llama voz, ¿no? Que obviamente, como pasa tantas veces con Freud y con Lacan, utiliza términos que desorientan un poco porque se separan del sentido habitual que les damos a esos términos, ¿no? A esos significantes. Obviamente la voz no es mi voz la que estáis escuchando vosotros o la que yo estaré escuchando de vosotros. Él alude a otra cosa. Ya el hecho de que plantee que la lista de objetos son objetos evanescentes, ¿vale? Es decir, que están en un terreno entre la realidad material y eso que se diluye, que es evanescente, que se pierde o que se desvanece, ya nos da una idea, un apunte de que no se está refiriendo exactamente a la voz audible, ¿no? A la que podemos emitir cualquiera de nosotros, desde nuestros órganos de fonación. Entonces, para intentar volver a ubicarnos y que, bueno, sobre todo los que os habéis incorporado más tarde, me podáis seguir o acompañar un poquito más. He establecido la primera pregunta general. ¿La voz se oye? Tal y como os acabo de decir, la voz no es exactamente lo auditivo, ¿vale? Aunque abre o está en el registro del auditivo, pero no es exactamente lo que se oye, ¿no? Entonces, a ver a qué nos referimos con esto o cómo podemos intentar ubicar la voz en el campo del auditivo. Ese es el planteamiento que, bueno, me parece que nos puede ordenar y colocar un poquito mejor para los que me estáis diciendo que os cuesta mucho seguir el seminario. Desde lo simple, repito, 2 tipos de percepciones auditivas que he llamado lo que se oye, los sonidos y los ruidos, ¿no? Algo respecto a lo que se oye, los sonidos implican algo de orden, un cierto orden respecto al auditivo, y los ruidos implican un cierto desorden, ¿no? Me parece que os planteo desde lo más sencillo que se puede plantear el asunto.
Así que dos tipos de percepciones, sonidos y ruidos. Uno desde el orden y otro desde el desorden. El campo de los sonidos, ese campo que abre a un cierto orden respecto a lo que se oye. Bueno, pues aquí os indico ciertas características de ese terreno de lo que podríamos llamar en lo auditivo los sonidos. Los sonidos dejan huellas némicas, que es, como sabéis todos, un término freudiano, ¿no? Huellas némicas implican a la memoria, son huellas que son capaces de ser recordadas si el proceso se sigue. Bueno, creo que esto lo hemos también trabajado en su momento y no me voy a extender en ello, pero la idea de que los sonidos puedan dejar huellas y que esas huellas puedan memorizarse, ¿no? Ingresar en la memoria, ya le da una característica a este primer campo de lo auditivo, ¿no? Lo que se oye en forma de sonido. Como huellas también podemos considerar que quedan impresas, se imprimen. Como huellas que pueden ser recordadas, aluden a una impresión, ¿no? He puesto im separando de presión para diferenciarlo luego de los ruidos, ¿no? Que apuntan más a una expresión. Así que huellas némicas, impresiones y, término fundamental también, representaciones. También le podríamos poner una barrita de separación entre el re y las presentaciones, ¿no? Una segunda presentación. Una representación es una segunda representación. No es, digamos, la representación original, la presentación original, ¿no? Es una segunda presentación. Algo de eso le da cierta característica a este mundo ordenado del auditivo a través de los sonidos. Además, y también por esto que acabo de decir, los sonidos se establecen a través de soportes, ¿no? Se soporta, el organismo es capaz de soportar los sonidos y estableciendo soportes de esa representación, de esa impresión o de esa huella némica. Entonces os pongo soportes de sonidos que pueden moldearse como letras, es un término que vamos a desarrollar un poquito más adelante en el seminario, para constituir un lenguaje. Es decir, que todo un campo del auditivo puede tener un soporte y moldearse a partir de letras para constituir, como todos sabemos, un lenguaje. ¿Por qué es importante esto en el campo del auditivo? Porque a través de un lenguaje podemos significar, al menos intentarlo, eso que Lacan llama el deseo del otro con mayúscula. Él establece una pregunta, como todos sabéis, que da lugar al segundo piso del grafo del deseo, que es ¿qué me quieres? La pregunta supuesta, imaginaria, si queréis, que el sujeto haría al otro para poder tener un lugar frente a su deseo. ¿Bien? ¿Qué me quieres? Ante el deseo del otro con mayúscula, la respuesta es de angustia. Algo de esa angustia en este campo de los sonidos puede quedar de alguna manera ordenada, se puede operar con esa angustia a través de estos sonidos que se constituyen como un lenguaje. ¿Qué me quieres? Apunta a significar el deseo del otro. ¿Bien? A través del lenguaje, de subsignificantes, se buscan significaciones a través del discurso, de conectar unos significantes con otros, al deseo del otro. ¿Bien? Y operar con ese deseo del otro, a través de los significados del otro, ahora vamos a ver esto en el grafo, para alcanzar esto que hemos llamado ideal del yo, que Lacan lo escribe en el grafo del deseo como I mayúscula, que apunta a ideal, y minúscula es imagen, y mayúscula ideal, ideal del otro con mayúscula, que también podríamos simplificar en una frase.
tienes que, ¿vale? Tienes que, puntos suspensivos, sin establecer el objeto que se tiene, ¿no? Sin terminar de construir la demanda. Un tienes que. Es decir, que a través del lenguaje y a través de los significados, que es lo que significa esta S minúscula del otro, se puede alcanzar ese lugar en el mundo que Lacan ubica como un ideal que viene legado por el otro, ¿no? Y viene legado por el otro a través del lenguaje. Tienes que, ¿no? Ahora voy a poner el grafo del deseo, pero si lo tenéis en la cabeza, tanto los significados del otro como el ideal del otro, que es el final de la curva retroactiva en el grafo del deseo, están en la parte inferior del grafo. Ahora lo ubicamos. A partir de ahí, es decir, partiendo de los sonidos que pueden moldearse para significarse a través del lenguaje, para poder significar el deseo del otro, que es lo que angustia, es decir, para ubicarse ante la angustia, como esa significación que se le da al deseo del otro, al que me quieres, nunca es exitosa, queda, y aquí avanzamos hacia el superyo, queda un resto no significante de ese mandato en lo simbólico, que adquiere la forma de superyo. Es decir, que el superyo quedaría como resto de esa significación del deseo del otro en el plano de los sonidos, del orden, de lo que puede tener una significación, que nunca resulta suficientemente exitosa. El resto, por el hecho de que la significación nunca es completa, de que siempre queda algo abierto que no se puede significar en la significación del deseo del otro, es lo que adquiere la forma de superyo a este nivel, ¿no? En el nivel de los sonidos. ¿Qué es el superyo? Un imperativo tiránico y obsceno, lo hemos dicho en las sesiones anteriores, que manda imperativamente a restituir el soporte de la voz. Es decir, ese resto, eso que se pierde, eso que no se puede significar, manda a significarlo, ¿vale? Es restituir la completud del otro, que sí se pueda significar el deseo del otro, que no quede resto en la significación del deseo del otro en este nivel, ¿no? Entonces, en este campo, en el campo de los sonidos, hay un intento de significar el deseo del otro a través del lenguaje y un fracaso que abre a algo que deja de ser un tienes que y se convierte en un imperativo tiránico, en un tirano. No manda simbólicamente, no se inscribe y se toma como una referencia de la ley, como venimos también hablando en las sesiones anteriores, sino que da un salto más y se convierte en un tirano, ¿no? En un tirano imperativo, tiránico y obsceno, es decir, una figura que apunta al goce. Apunta al goce en un mandato insensato, en una demanda insensata que nunca se puede satisfacer. Entonces, ahí es donde dice Freud, cuanto más le das, más te pide, y cuanto más pobre eres, más te castiga, ¿vale? Es una figura absolutamente imperativa, tiránica y castigadora. Me recordaba por relacionarlo con algo de total actualidad, con la figura de Putin para Rusia, ¿no? Es como si fuera un superyo, ¿no? Que intenta restituir la voz, restituir el imperio, en fin, la gran Rusia antigua, ¿no? Como él mismo dice, ¿no? Queda un resto que es imposible de significar de ese intento de alcanzar ese lugar, ¿no? Ese ideal del yo que estamos planteando. Pero fijaros que aquí no ha salido todavía el lugar de la voz, sino que estamos en el registro, en el nivel de los sonidos. Es decir, de algo que se encadena a través del orden, aunque fracase finalmente, pero es a través de sonidos que pueden ordenarse y que pueden inscribirse tal y como os estoy comentando. El segundo campo es el campo de los ruidos.
¿vale? Que es el campo donde sí vamos a tener algún atisbo en lo auditivo de eso que, tal y como yo lo entiendo, que Lacan está llamando la voz. Entonces, los ruidos apuntan al desorden, obviamente. Cuando percibimos ruidos no podemos establecer un orden, no hay una huella anémica, ¿no? Una memoria del ruido. Por tanto, no deja una impresión, como habíamos dicho antes, de los sonidos, sino que se manifiesta como una presión que viene de fuera, ¿no? Como de fuera del sujeto, al no ser inscrito o al no poder dejar huella anémica o huella que sea recordada, manejada por el aparato psíquico. Y ya entonces apuntamos más a la presentación que a la representación, ¿vale? Si no se inscriben, si no se conectan a través de la memoria, el ruido apunta más a la presentación que a la representación. Por lo mismo, el ruido es sin soporte y sin significación. Es decir, que suscitan los ruidos un exceso y una extrañeza. Creo que todos más o menos me podéis seguir en esta diferenciación sencilla. Ahora, es en este vacío de significación, donde se ubica la voz como ese objeto evanescente al que se refiere Lacan, ¿vale? En ese ruido que implica todo lo que os acabo de comentar, ¿no? Y por eso él dice, creo que es una frase muy importante para intentar entender a qué se refiere la voz, dice, resuena en el vacío del otro, en el vacío de la significación. Es como una resonancia en ese vacío de significación que no puede ordenarse a nivel de los sonidos, ¿no? En el nivel anterior. Por tanto, en este nivel de los ruidos, en este nivel de la voz, no se puede significar el deseo del otro, como estábamos hablando en el otro campo, ¿no? En el campo de los sonidos. Se instala así en el tiempo de la angustia, ¿vale? Si el "¿qué me quieres?" implica la respuesta al "¿qué me quieres?", sea la que sea, ahora lo vamos a ver en el grafo, implica una salida de la angustia, a este nivel, a nivel de la voz, no hay salida de la angustia. Se instala así el ruido, la voz como vacío del otro, a través del ruido, en el tiempo de la angustia. Añado, tiempo de suspensión ante el deseo del otro barrado. Este deseo del otro es el que se ubica en el grafo entre el primer y el segundo piso. Ahora enseguida lo muestro, ¿no? Se instala en el tiempo de la angustia, tiempo de suspensión, ante el deseo del otro que lleva a la pulsión en el piso superior del grafo. Lacan dice, ¿qué es la pulsión? Pues es lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Es una definición que él da, que es textual, ¿vale? Lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Fijaos, lo que adviene de la demanda está definiendo la pulsión. Sin embargo, permite conectar exactamente con lo que nos pasa a todos ante el superyo. El superyo es una demanda sin sujeto, es una demanda en la que el sujeto se desvanece. Es decir, ahí hay una conexión entre ese mandato imperativo, tiránico y obsceno del superyo y este lugar de la demanda que él ubica en el grafo y que ahora os voy a mostrar. Y ese es el nivel o el campo de los ruidos, el campo del ruido. Es el campo del ruido en el que podemos tener hacernos una mínima idea de qué se trata en este objeto evanescente que es la voz, ¿no? En la medida que hay algo de la voz, mucho más allá de la voz que suena, en el que solamente podemos percibir una resonancia de un vacío
con estas características, sin soporte, sin significación y que te suscitan el exceso y la extrañeza. Y que conecta con el superyo en cuanto a este lugar de demanda en la que el sujeto se desvanece. Lacan añade que en la pulsión se desvanece también la demanda. En el superyo es como que se mantuviera articulada la demanda, pero lo que se desvanece es el sujeto, ¿no? Es una demanda, bueno, con estas características de imperativo, de demanda imperativa desde lo tiránico y desde lo obsceno. Bueno, es una manera de intentar ubicar la voz como objeto evanescente separada de los sonidos, ¿no? La voz no se oye en ese sentido, no se oye como sonido, resuena, y podemos decir que resuena en el ruido, ¿vale? Bueno, no, espero que os haya podido aclarar mínimamente y simplemente os muestro esto que os estaba comentando. En el grafo del deseo, que a lo mejor podemos recuperarlo después de nuevo. Fijaos. No sé si se ve muy bien, pero este lugar del primer piso que atañe a los sonidos, esos sonidos que se pueden inscribir y que sirven para significar el deseo del otro, para salir de la angustia, para intentar significar el deseo del otro a través de estos significados del otro. Este es el lugar, este es el piso inferior y conecta con el ideal del yo que está en el final de esta curva, de la curva retroactiva del grafo del deseo. Estamos en este nivel, estamos al nivel de los sonidos. No es exactamente todavía la voz. Lacan escribe voz en este lugar como hacia donde apunta la cadena significante hablada o la cadena significante consciente, pero en la curva regresiva, en el primer nivel, sin subir al segundo nivel, alcanzaríamos el lugar del ideal del yo, la significación del deseo del otro, a partir de los significados del otro. Bien. Sería estupendo que esto fuera así, pero, como digo, no acaba de funcionar. Queda siempre ese resto que es lo que podemos llamar superyo, ¿no? como imperativo. Un superyo como imperativo al que además se suma, y ya entonces pasaríamos al segundo piso, esto que resuena en el vacío del otro, ¿no? Esta D minúscula, al ascender al segundo piso, al atravesar los significantes del otro como tesoro de significantes, el deseo es a través de esa pregunta de ¿qué me quiere? ¿Qué me quiere? Ahí apuntamos al deseo del otro. Perfectamente esta D podría añadirse el paréntesis y la A barrada que os he puesto antes. Este deseo, ya lo dice Lacan, como sabéis, el deseo es el deseo del otro. Es el deseo del otro, es el deseo que barra al otro, el que abre la pregunta ¿a qué me quieres? Y que además da lugar a la angustia, ¿no? Y a partir de ahí la angustia introduce una suspensión, un tiempo de suspensión ante este planteamiento del deseo del otro. Solo a través de la angustia ante el deseo del otro se pueden suscitar las dos salidas a partir de este punto del deseo. La salida por el piso superior, es decir, la salida a través de la castración, y la salida en cortocircuito a través del fantasma, ¿no? Significante, sujeto barrado articulado al objeto A. La salida a través del fantasma sería un intento de, yo lo había definido como una ficción que verá la castración, es decir, un intento de eludir la castración, ¿vale? De articular el objeto A eludiendo el encuentro con la castración,
Y la otra respuesta, la que asciende al segundo piso, es el encuentro con la castración, ¿no? Como tenéis en el esquema. Y aquí apuntaríamos a la voz, ¿vale? Sujeto barrado articulado a la demanda. Una demanda en la que se desvanece el sujeto y se acaba desvaneciendo también la demanda como demanda articulada. Lacan habla que queda suspendida la demanda como demanda articulada, pero queda el corte, ¿no? Plantea. Bueno, la cuestión es que es a ese nivel al que nos conectan los ruidos, donde la voz aparece como lo que resuena en ese vacío y que permite conectar, que permite subir al piso de la castración y conectar con esta pulsión, ¿no? Y ahí el superyo aparece como resto, conecta con lo que el primer nivel no ha sido capaz de resolver, no ha sido capaz de solucionar. Bueno, espero que os haya servido al menos para ubicar la dificultad de articular el término voz, ¿no? El término voz y lo engañoso que tiene, que no alude a la voz audible, no alude a un sonido, pero sí tiene una conexión con este ruido, con estas características que os acabo de decir. Por último, y ahora dejo paso a Eduardo. Y a partir, después de esta distinción del campo de lo auditivo entre sonidos y ruidos, ¿qué es lo que estamos planteando a partir del texto de Lacan en las últimas sesiones, ¿no? Lo que estamos planteando a través de la lectura de este seminario de los nombres del Padre es que en esa resonancia en el vacío del otro, que es la voz como objeto evanescente, a partir del ruido, es decir, de lo que no se puede significar, hay una respuesta, hay un intento de hacer soportable lo insoportable, de integrar, vamos a decir así, el objeto, y fijaos que todo lo que estamos hablando del circuito de los 5 objetos, de conectar unos objetos con otros, tiene que ver con esa integración. ¿Bien? Entonces, ¿cómo poder integrar, cómo poder incluir la voz que angustia siempre en la relación con el resto de los objetos, en eso que Lacan llama la íntima solidaridad entre los objetos, ¿no? En los vasos comunicantes que dice Freud también? Bueno, pues hay una respuesta a través del mito del Dios Padre, ¿vale? Que es lo que hemos comentado en las últimas sesiones, para poder operar con la voz, para poder integrar la voz en este circuito de los 5 objetos, para hacer solidarios a los demás con esta angustia y poder salir de esta angustia del nivel de la voz y de la voz. Y ese intento de operar con la voz, la tradición lo establece a través de esta figura del padre, esta figura del patriarca, ¿no? Y ahí hemos establecido 3 tiempos. Lacan los ejemplifica con el encuentro de Dios, primero con Abraham y luego con Moisés. En el encuentro con Abraham aparecen 2 tiempos diferenciados. Primero la llamada de Dios a Abraham, y que implica haberlo elegido. Abraham es un elegido por Dios e implica ponerlo a prueba. La prueba es una demanda insensata. Sacrifícame a tu hijo, ¿no? A tu hijo bendecido por mí, además, ¿no? No al hijo bastardo, sino al hijo bendecido. Cuando Abraham prueba su amor por Dios y su obediencia, estando dispuesto a sacrificar a este hijo bendecido, aparece este pacto que se basa en lo que hemos llamado
el tiempo de nominación y de promesa. Dios le dice, serás padre, pero padre simbólico, serás padre en mi nombre. Pero para eso tienes que renunciar al padre biológico, al carnero, ¿no? Al padre del goce. Por eso, nominación y promesa. Se promete que a través de ese pacto que establece el padre simbólico, a través de la nominación, a través de ser padre en nombre del padre, no va a quedar resto. Va a poder quedar domesticado, manejado, ¿no? Prohibido todo el goce. Por eso la promesa es padre simbólico, por amor no va a quedar resto. Yo voy a poder significar todo. Aceptando el sacrificio que te propongo, el del carnero, no el del hijo, no el insensato, sino el origen biológico, entonces vas a poder acceder a una especie de paz, de estado pacificador, donde todo el goce va a quedar domesticado, va a quedar canalizado, ¿no? No va a sobrar nada, no va a haber resto. Y el tercer tiempo, que venimos explicando, que ya lo ejemplifica mejor el encuentro de Dios con Moisés, este aspecto de la inscripción y la incorporación de la voz a través de la ley. Porque, ¿qué pasa en el segundo tiempo de la nominación y de la promesa? Que no se separa la voz, que la promesa es que la voz quede integrada en su soporte. Pero como el soporte no puede soportar la voz, como ese Dios, por mucho que prometa, por mucho amor que Abraham le profese, no puede soportar la voz, porque la voz no se extrae, queda atravesada siempre como angustia. Entonces aparece ese tercer tiempo que es la ley como inscripción, la ley inscrita en el cuerpo, decíamos, de alguna manera incorporada. No hay identificación, sino que hay incorporación. Y por eso os he puesto que en este tercer tiempo Moisés enmudece a Dios como soporte de la voz al inscribir la ley. Se actúa una separación de la voz, se separa la voz de su soporte y por tanto a partir de ese momento, de alguna forma, Dios queda enmudecido. Es como, en una expresión ya, digamos, un poco extrema, es como si Moisés matara a Dios de alguna manera, al menos al Dios que soporta la voz. Moisés con la inscripción, al inscribir al dictado de Dios la ley, de alguna forma hace que ya Dios no necesite hablar. Ya está la ley inscrita. ¿Vale? Se ha conectado el terreno de la voz del exceso, de lo real, se ha conectado con lo simbólico, con la escritura. ¿Bien? Pero claro, como hemos dicho, en el territorio de los sonidos queda el resto, queda el superyo, ¿vale? Queda el superyo como resto de la ley escrita, ¿no? El superyo sería la ley que nunca puede obedecerse suficientemente, ¿no? Porque pasa al otro registro. Bueno, no sé si os ha servido para no estar tan perdidos cuando hablamos de la voz, ¿vale? La voz no se oye como sonido, se atisba como resonancia en el vacío, pero desde el ruido, desde los ruidos, ¿no? Desde lo que no es significante ni significable en las voces que todos escuchamos, ¿vale? Eso es lo que os quería transmitir de entrada. Bueno, entonces se puede, perdona un momento, entonces se puede decir que la voz es ruido, la voz con mayúscula es el ruido. Claro, la voz... Que tiene que ser de alguna manera inscrito en el significante y domesticado, pero tal como la voz es puro ruido, vamos. Claro, lo que... Para el que la escucha... espera, Cristina, pero es un ruido que conecta con el
con el mandato, a través del superyo, conecta con el tienes que de lo simbólico y del ideal del yo. Y entonces deforma o degrada, no sé cómo, subvierte el mandato simbólico. Es como el ruido que resuena. Lo que pasa es que no es un ruido cualquiera, es un ruido conectado al vacío del otro. Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo sí, era? primero hay ruido. Sí, sí, sí. Lo primero es el ruido. Claro, claro. Vacío en el que resuena el significante. La voz resuena en el vacío del otro, el ruido que resuena en el vacío del otro. Lacan dice algo así, que era la frase que buscaba. Este quinto nivel, el nivel de la voz, es lo que es la única prueba que tenemos de que el otro no es solo espejismo. Me encanta esa frase, porque, claro, es gracias a ese ruido que podemos sentir que hay algo de lo real que afecta al otro. Que el otro no es solo tesoro significante, sin goce, limpio de goce, como pensaba Lacan al principio. Que hay en el otro una suciedad, vamos a decir. Y si hay una suciedad, no es solo espejismo. ¿Vale? Así que es un objeto fundamental. Es como el silencio, ¿no? No, el silencio es fundamental, pero es fundamental para establecer precisamente los sonidos, las palabras, o sea, es Claro, como el espacio en el que se puede inscribir. claro, efectivamente, pero ahí el silencio sería no tanto causa, sino efecto, ¿no? O sea, No, él dice, es el grito el que hace surgir el silencio como silencio sí. en contraste con el ruido, ¿no? Sí. Bueno, claro, el silencio requiere articulación significante. Entonces, digamos que el silencio sería la negación de la palabra o de la Muy bien, articulación. muy Y bien. bueno, inicialmente, pues era el caos, vamos, digamos, el ruido. Bien, bien, bien. O se podría decir, en la distinción que hemos hecho entre ruido y sonido, que el silencio se oye. El silencio se oye, es lo que No, toca. pero es que el silencio se oye. Se oye, el silencio El se oye. silencio se oye. A diferencia del campo del ruido, ¿no? Claro. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, algo más, dejamos paso a Eduardo. ¿Queréis comentar algo más? ¿Alguna pregunta más de lo que... Yo te quería decir que gracias, que me ha Ah, quedado muy muchísimo bien, te ha más claro. Me servido. ha parecido un Eras una resumen. de las que me había dicho, estoy muy perdida. No, pero me has aclarado un montón. Ah, Gracias. bueno. Ya puedo seguir. Pues no sabes lo que me alegro. Os envío esta pequeña hojita donde he hecho la distinción de los sonidos y los ruidos, bueno, como parte más del material del seminario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Venga, Eduardo, pues adelante, cuando quieras. Tienes que desactivar, o sea, que activar el micrófono, ya sabes. Un poco en conexión con lo que os comenté el otro día acerca del seminario de los nombres del Padre. Me interesaba conocer el momento en el que se pronuncia este seminario. Y os decía que es un seminario que viene después de que a Lacan se le ha considerado incapaz, no capaz de sostener sus seminarios y también sus supervisiones, y eso lo dictamina la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Entonces, hoy añado otro aspecto que no me parece anecdótico, y es que cuando se dirige a sus alumnos del seminario de los nombres del Padre, esa noche, a última hora de la noche, es cuando le comunican que ya no puede sostener su seminario. Entonces, este seminario lo pronuncia el 20 de noviembre del 63. Y el texto
cuyo final estudiamos hace unos días, el texto de los fundamentos del psicoanálisis. La primera clase, llamada La excomunión, se pronuncia el 15 de enero del 64. Es decir, del 20 de noviembre al 15 de enero. Es cuando, es decir, es poquísimo tiempo. Yo diría como que no hubiera habido un tiempo para aceptar esa prohibición que se le hace. Si bien es verdad que la sociedad francesa, junto con la internacional, llevaba 2 años negociando el tema. Y ahí es cuando Lacan dice que él se sentía objeto de un negocio. Entonces, dada el momento y dada la cercanía temporal entre los dos seminarios, es lógico que aparezcan transiciones de uno a otro. Y me fijo ahora en el seminario de fundamentos, a lo que el otro día comenté de los nombres del padre. En primer lugar, lo que os he dicho sobre el título, que no sé, este título no se lo da Lacan. Lacan no ponía títulos. Los títulos obedecen a cierta necesidad de nombrar temas, ¿no? en el curso de todo el seminario. Y estos títulos de cada elección pienso que son de Miller. En todo caso, él expresa ya la necesidad de dar continuación a esta enseñanza que fue la mía. Es decir, él quiere que se conecten el seminario de los nombres del Padre y los anteriores seminarios con el momento en el que está. Fijaos que cuando se le ha prohibido la enseñanza en la sede de la Asociación de Psicoanálisis a la que él pertenecía, él se queda en el vacío. Y es entonces cuando encuentra, y lo nombra él al comienzo de la clase primera, cuando encuentra a 2 personas que le acogen. El primero es Brodel y el segundo es el creador de la estructura, Lévi-Strauss. Entonces, fijaos que estos 2 nombres, luego hay otros, claro, pero estos 2 nombres le ofrecen continuar su seminario en la sede de la Escuela de Altos Estudios de París, es decir, un lugar privilegiado. Recordemos que Brodel es el creador de una nueva tendencia en la historiografía francesa, que es el que va a distinguir entre lo que se llama el tiempo corto, el tiempo en que, diríamos, suceden los acontecimientos, y lo que él llama el tiempo breve, perdón, el tiempo largo, que es aquello que va por debajo y que es lo que da claves de explicación de los tiempos cortos. Uno a esta misma realidad la llamaría intrahistoria. Por otro lado, Lévi-Strauss, que es el creador del estructuralismo francés. Entonces, diríamos, Lacan se ve ante 2 autoridades que han sido las que la han acogido y más tarde se incorporarían a este seminario, diríamos, eminencias de la intelectualidad francesa. Es decir, va a ser un seminario de muchísimo prestigio. Me llamó la atención el que cuando él habla de esta situación de carencia en la que se encontró
cuando le han expulsado de la asociación a la que él pertenece y se queda en el vacío, el nombre que utiliza es refugiado, con la connotación que tiene hoy para nosotros este término. Y por otra parte, él dice de estar excomulgado. Y ahí vuelve a referirse a Spinoza. Recordad que había sido también en el final del seminario, en los textos que estudiamos con Jorge, que él hace ahí la referencia a Spinoza y a Kant, ¿no? Eso por ahora dejémoslo de lado. Entonces, en este seminario, los fundamentos, él tiene que, de alguna manera, dar fundamento a su propia voz. Él tiene que, ante un grupo que ya no son los que son analistas que están en formación, aunque sí, está claro que ahí existían otros importantísimos interlocutores, pero él se encuentra ante un público muy numeroso y ahí no están aquellos que le veían en el seminario. Y tiene, por tanto, que ir articulando su pensamiento teniendo en cuenta que ese público necesita a alguien que le diga que eso que él defiende, el psicoanálisis, tiene un fundamento. Y es ahí donde él va a hacer una crítica, diríamos, una deconstrucción de los términos de fundamento y va a presentar qué es el psicoanálisis. Y ahí tiene, él dice, dos registros en los que podría de alguna manera entenderse el psicoanálisis. Uno es el de la ciencia, tendría que demostrar que el psicoanálisis es una ciencia, y la religión, si es que el psicoanálisis atiende a modos de relación entre los miembros de una determinada religión, y eso pudiera ser de alguna manera un lugar en el que encontrar pistas para definir el psicoanálisis, y él le da la vuelta y dice claramente que no, incluso que el psicoanálisis, tal como él lo piensa, puede iluminar tanto la ciencia como la religión, que es muy distinto. Entonces, la pregunta, él la va llevando a el campo de la praxis. Y él va a decir que, en términos muy claros, lo que hay que decir es ¿qué es? La pregunta ¿qué es el psicoanálisis? Hay que decir ¿qué es lo que funda una determinada praxis? Con lo cual, el desarrollo del seminario va tomando otro cariz. Y es aquí donde me llamó la atención que va a hablar de una chica muda. Y entonces no se plantean, a propósito de una obra de teatro de Diderot. Y en esa obra de teatro, voy a buscar el texto, está en la página 17. Y él dice, hace poco estaba releyendo un opúsculo que ni siquiera fue recogido en las obras completas de Diderot. Y habla de se llama las mujeres sabias, y se trata de una chica que es muda. Y entonces dice, paso ya a la página, ¿de qué se trata aquí? Se trata, y hace una crítica de Fenichel, se trata de establecer las diferencias que tiene tal caso con respecto al cuadro en el que se inscribe tal caso. Pensemos en una neurosis, en una psicosis, en una perversión. Y Lacan dice, no, de ninguna manera. De lo que se trata primero es de hacer hablar a esa chica. Con lo cual, otra vez, da un cambio con respecto al pensamiento
que él está exponiendo. Y presenta el síntoma. En primer lugar, es el mutismo en el sujeto que se supone que habla. Y a partir de aquí, dice, efectivamente, el rasgo diferencial de la histérica, diferencial, aludiendo a Fenichel, es precisamente ese. En el movimiento mismo de hablar, la histérica constituye su deseo. En todo caso, tenéis el texto delante y entonces ya da otra vez otro giro a su seminario y entonces va a hablar del deseo del analista. Cuando se trata de hablar de los fundamentos del psicoanálisis, el soporte, la base, y cuando dice la base, dice puede entenderse incluso en un sentido militar, es el deseo del analista. Y entonces, el deseo del analista es la puerta que nos abre a ese misterio, y utiliza el término misterio, que es lo que llamamos inconsciente. Y otra vez, cuando vuelve a citar el seminario de los nombres del Padre, y dice en la página 20, lo que tenía que decir sobre los nombres del Padre, en efecto, no intentaba otra cosa que el cuestionamiento del origen. Es decir, averiguar mediante qué privilegio pudo encontrar el deseo de Freud en el campo de la experiencia que designa como el inconsciente la puerta de entrada. El deseo del analista como puerta de entrada al misterio del inconsciente. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sí, claro, de alguna forma el deseo del analista, al contrario, tal y como has descrito del deseo de la histérica, el deseo del analista no habla, no se sostiene en la palabra o en el hablar, ¿no? Si te he entendido, la histérica establece su deseo en la medida que habla. Y esta paciente es muda, enmudece, ¿no? Para poner en juego su deseo. Es decir, sería un deseo mediado por los sonidos del habla o de la palabra. Claro. Sin embargo, ¿cómo puede plantearse Freud una posición diferente donde lo que hace no es hablar, sino escuchar? ¿Qué es lo que define al deseo del analista? No es, o sea, es pone en juego el deseo del analista, el deseo del otro, pero sin respuesta, sin dar pistas, digamos, a la respuesta, a la pregunta del qué me quiere, esta que decíamos antes. Sí, ciertamente en esta primera clase Lacan no lo toca así. Él está hablando de la niña, la chica muda, y más bien lo que tú resumías al principio, ¿no? Hacerla hablar, ¿no? Sí. Y ahí tendríamos el deseo del analizante. Poner en juego su deseo, el Exactamente. deseo de analizante, su deseo subjetivo, al fin y al cabo. Y para ponerlo en juego, guarda. El analista no se coloca en el mismo lugar. El deseo del analista es otro. No es el deseo de hablar, ¿no? Por eso el analista se está moviendo siempre respecto a dar cuenta de su propio deseo como sujeto. Por eso es lo que os señalaba al comienzo, de cómo Lacan se siente enmudecido cuando le prohíben hablar. Y él quiere subrayar que él habla y que ese habla es suya y que está en conexión con los seminarios anteriores y que él continúa hablando. Que pone en juego su deseo.
Sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y ahí no atiende el otro aspecto, que es la escucha. Sí, 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 sí. Diríamos, no puede atenderlo. Mm. No está en disposición subjetiva como para poder sumar ese aspecto Sí, sí. y profundizar, por tanto, en lo que es el deseo del analista. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Vamos al caso. No nos va a quedar demasiado tiempo, pero sí para continuar un poquito más cosas que ya empezamos el otro día. Bueno, es el caso de Nominé. Lo tenéis, aunque he añadido algunas indicaciones más cada vez que lo reviso para contaros y para poder analizar el caso, se me ocurren más cuestiones que voy añadiendo, así que las vamos comentando. El caso es ejemplar, ¿vale? Y para nosotros, además, es muy útil para avanzar en algo que intento, y es establecer la base de las estructuras subjetivas, y en este caso de la estructura psicótica, que creo que se refleja mejor en este caso, que es un caso de melancolía, ¿no? Así que a ver si le sacamos todo el partido, aunque nos demoremos un poquito más en él, porque nos va a permitir pensar cuál es la base de la psicosis, cómo se estructura, si es que podemos hablar de estructura en la psicosis, cómo se establece eso. Y, bueno, tener un ejemplo tan bueno como este, que además nos permite cuestionar qué lugar ocupa este objeto del que estamos hablando, que es el objeto voz, me parece que también es muy importante. Bueno, no voy a leer exactamente lo que os leí, voy a recuperar. Os recuerdo simplemente que en este caso la paciente que busca a este analista, a Nominé, para hacerle una pregunta, luego él especifica un poco más. Quería, dice, su pedido era que autentificara una historia espantosa. Se sentía culpable de la muerte de un hombre y se sentía culpable, lo resumo, porque se deja el freno de mano de la furgoneta sin poner, ella ve que la furgoneta se va desplazando hacia atrás al no tener el freno de mano puesto, pero no dice nada, ¿vale? Entonces lo que busca en el analista es que autentificara, es la palabra que utiliza Nominé y que os he subrayado, que autentificara su historia. Aparentemente no demanda una cura, sino quiere alguien que autentifique su historia. Y vamos a intentar pensar de qué se trata entonces, ¿no? Por tanto, cuando ella ve la camioneta retroceder al no haber puesto el freno de mano, en ese momento ella no dice nada. Yo os he anotado, no dice nada, es decir, no aparece este registro de los sonidos, ¿vale? No hay sonidos que se puedan registrar, no dice nada, ¿no? Es decir, no hay sonidos que puedan operar con la voz en ese nivel, en ese registro de los sonidos que ya os he explicado antes, como inscripción y como significación del deseo del otro, ¿no? No dice nada. Aparece, como decíamos, el silencio. Luego aparece el reproche. Yo había visto y hubiera tenido que advertírselo. Soy una criminal. Maté a ese hombre. Más vale que me entregue a la policía. ¿Bien? Es decir, ella razona de la siguiente manera, ¿no? Como no dije nada, yo lo he matado. Y si yo lo he matado, me tengo que entregar a la policía. Digamos que la policía está haciendo constatar
intentando rescatar para ella que hay algo de la ley que opera, algo que da sentido a los actos, ¿no? Ella tiene una responsabilidad, vamos a decir, ética, ante una ley, no ha respetado esa ley, la ha transgredido y por tanto merece castigo, ¿no? Por eso os he afirmado, hay ley, es lo que ella afirma, ¿no? Hay ley. Y como hay ley, yo soy mala y merezco castigo. Si ella no puede establecer la ley, recordad que la ley se establece en este tercer tiempo que el tiempo de Moisés, ¿no? El que inscribe la ley al dictado de Dios. Pero si no hay esa ley, ella no puede poner en juego la culpa ni el castigo para poder alcanzar el perdón. Esta circulación en el circuito con el resto de los objetos, a la que se refiere Lacan, culpabilidad o perdón, ella no puede poner en juego ese objeto voz en la articulación con el resto de los objetos. Sin ley no hay culpa ni castigo para poder alcanzar el perdón. Es decir, la angustia en este nivel de la voz no puede circular. Ella trata de convencerme de su crimen, lo habíamos leído. Cada vez que la atendía me contaba la misma escena, con los mismos pormenores, escrupulosamente realizados, la misma letanía cada vez. El vozarrón ha tomado aquí el tono de letanía, dice, ¿no? Por eso yo os apuntaba como un eco, ¿no? Algo de la voz no aparece todavía. En este momento no aparece tanto como vozarrón, que va a aparecer después, sino como una inscripción, pero un S1 que no se conecta con ningún S2, ¿no? Es decir, un S1 que se repite como una letanía. Yo os he puesto eco sin inscripción como S1, que no se puede articular. Su culpabilidad es delirante. Bueno, yo he añadido no del todo, porque efectivamente ella no dice nada, según el relato de ella, ¿no? Es decir, que hay un punto donde esa culpabilidad se sustenta, ¿no? Porque ella no dijo nada. Se acusa pero sin subjetivar la culpa. Cuando dice matado ese hombre, puedo percibir su dolor inmenso, pero sin verdadero remordimiento. Bueno, esto lo comentamos también, ¿no? Fijaos que lo que dice, creo que esto, si no hay verdadero remordimiento es porque no hay regulación por la ley de ese goce, ¿no? Esta ley a la que ella apela, que ella busca a través de la figura del analista, no la tiene, ¿no? Para ella no está inscrita, ¿no? Y dice Nominé una cosa muy interesante, dice, sin verdadero remordimiento, ya que el crimen no tiene móvil, el crimen entre comillas que ella ha cometido no tiene móvil. ¿Qué quiere decir no tiene móvil? Que no está tomado por el significado del otro. Este significado del que hemos hablado antes también, ¿no? A nivel del primer piso del grafo y a nivel de las palabras. No tiene móvil porque no está en este registro. No puede hacer discurso, no puede conectar con los significados del otro. Ese sería el móvil, ¿no? Los significados que le da el otro a una acción. Bueno, ella es culpable por ser todopoderosa, tal. Y aquí lo que yo os decía, que me decías, Cristina, que te había interesado, Mucho. A minúscula como objeto en el lugar de I de A en el grafo. Y añadido a eso, I de A en el lugar del fantasma, que es lo que yo creo que es muy estructural de la psicosis. Lacan lo dice, ya os lo comenté en el seminario 10, pero es un texto un poquito ambiguo, ¿no? Me he ido a diferentes traducciones a ver si lo hicimos el año pasado, o mejor dicho, hace 2 años en el seminario, a ver si lo conseguíamos clarificar un poco mejor, y es igualmente difícil.
no solamente es que no puede estar I de A en el lugar del yo ideal en el grafo, sino que ese I de A se ubica en el lugar del fantasma. Y por eso este aspecto de bruja, de cadáver, después dirá de petrificación, ¿no? Como de objeto petrificado de esta paciente. Dice, no es una mujer fea y sin embargo su aspecto es como una bruja, como un cadáver o como algo petrificado, un objeto petrificado. Creo que no acabé de leer esto. Si os acordáis, cuando hablamos del fantasma, Lacan dice, es muy interesante porque es muy ilustrativo, que el fantasma, antes hemos dicho ficción que vela la castración. Además, él dice, es como poner un cuadro ante la ventana. Pero claro, si aquí no hay fantasma, si solamente está, si hay un cristal que refleje la imagen del yo ideal y de imagen de A minúscula, ahí no hay cuadro. Es decir, esta paciente se asoma en este lugar del fantasma, donde no está el fantasma, donde no hay una ficción que vele la castración, está directamente viendo lo real. Hay un cristal a través del cual es tan transparente, no es un cuadro, sino es un cristal transparente que no vela lo real, está viendo directamente lo real, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ejemplificar a través del caso. Algo que creo que os dije, la voz nunca va a identificar al sujeto, ya lo hemos dicho, por eso Lacan habla de incorporar. Si el sujeto se identifica al objeto, deja de ser sujeto. Esa identificación a la que Lacan se refiere como identificarse al ser puro, no es una identificación simbólica, no es una identificación a una imagen o a un significante, sino que es al objeto. Y si es directamente al objeto, obviamente es el objeto de la angustia y es el objeto de la pérdida o de la caída. Por tanto, el pasaje al acto, el riesgo del pasaje al acto, como sucede en este caso, es un riesgo absolutamente presente, ¿no? Real, vamos a decir así. El objeto se atraviesa como A y tiene que atravesarse porque si no se atraviesa no se puede extraer. Por eso el analista debe hacerse paciente de A. Es decir, incluir sobre sí la angustia, incorporarla a él, ¿no? Incorporar la angustia. Esto también tiene que ver con el deseo del analista. No solamente no hablar, moverse del lugar donde se significa el deseo, sino también hacerse el paciente de A, del objeto A, como Lacan dice, ¿no? Hacerse el objeto de la angustia, incorporar eso, ¿no? Ya que el paciente no puede hacerlo, no puede sustraer A. Interrumpidme cuando queráis, que si no, yo continúo con el relato. Por eso termino, en la melancolía el sujeto es, he señalado es, ¿no? En cursiva, es A minúscula, es A en su caída. Es una identificación pura, es el ser, no es cómo, ¿no? ¿Bien? No sé si vais a comentar algo. Yo quería preguntar una cosa, Adelante. pero vamos a ver, aparte de que, vamos, creo que lo he entendido, aunque no estuve en la otra vez, como me lo he leído bien, creo que te he entendido bien, es decir, y es lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta señora se identifica con una imagen totalmente negativa o destructiva, que es una bruja, es fea, vale, ¿no? ¿Podría ser en el caso de la melancolía que alguien se identificara con la imagen de su madre? Espera, Cristina, pero... Que se identificara en el sentido, no como se dice en el Santón, que digamos que alguien que se ha analizado, etcétera, etcétera, se identifica con su objeto. No lo digo en ese sentido. Quiero decir que el idea que tenga sea la imagen de su madre. Espera un momento. O como imagen, o sea, como idea. Claro. Que se coloca en el fantasma en lugar de colocarse donde se tiene que colocar en el grafo. Eso es justamente lo que Nominé dice que hace esta paciente. Solamente que en vez de la madre es el padre.
Ahora después lo vamos a leer. Pero, escucha, esa identificación sería, no es a una imagen del padre o de la madre, es al objeto, es decir, es a lo real. Por eso señalaba yo la idea de ventana a lo real. Lo que estaría viendo, en el ejemplo que tú pones también, sería no la imagen de la madre, no la imagen que refleja el espejo, sino lo real de la madre, o en este caso, lo real del padre. ¿Vale? Porque en el lugar del fantasma falta la cobertura, falta la ficción. Se ve directamente algo del yo que se refleja desde el lugar de lo real, desde el lugar del objeto real. ¿Vale? Pues no sé si te he podido contestar. Sí, sí, me puedes contestar. Lo que pasa es que, bueno, no es tan facilito. Quiero decir, yo distingo perfectamente lo de la ventana, además de Lacan, es muy interesante, el factor ventana, ¿no? Yo entiendo lo que dices, pero perfectamente, pero bueno, pues nada, seguiré aquí aprendiendo. Vale. No, de momento no tengo nada más que decir. Vas a ver cómo también, bueno, si no ya el próximo día, pero cuando lleguemos a ello, cómo lo plantea Nominé, que yo añadiría esta cuestión de lo real, apunta al goce de lo real. Claro, es que lo real así, paz, sin ninguna mediación, sin ninguna cobertura, sin ningún ese, Claro, es como carne cruda. Total. Claro, pues una bruja, un cadáver, ¿vale? Está dando una forma evanescente, volvemos al objeto evanescente, ¿no? A lo que sería el objeto A como agujero. Es decir, hay una mínima positivización, formalización de ese lugar que es el lugar del objeto A. Ser una mierda, que es como acaba el caso, ¿no? Acaba dando un sostén formal al objeto. Lo que pasa es que efectivamente se hace mierda, ¿no? Se va a la mierda y ahora lo veremos cómo termina. Vale, gracias. Entonces, planteado esto, dice Nominé, después de unas citas pude despejar el momento del desencadenamiento. Y es muy interesante clínicamente que él haya podido ubicar, más allá de lo que la posición melancólica puede sostener, porque la posición melancólica, por muy desestructurada que esté, es una manera también de sostener al sujeto, aunque sea al borde del abismo, ¿no? Pero de sostenerlo. Sin embargo, aquí aparece un desencadenamiento y lo describe de la siguiente manera. Tuvo lugar 3 años después del accidente de la camioneta que murió este hombre. Fue el encuentro con un profesor de filosofía del que se había enamorado. Quizás había oído la verdad dicha por ese profesor, pero lo cierto es que no pudo escuchar ninguna alteridad. Es decir, no pudo establecer una separación con el objeto a través de sus dichos. No pudo oír los sonidos. En el campo del auditivo, los sonidos, llevándolo a lo que hemos dicho al principio, de la voz de ese profesor, de lo que ese profesor decía, ¿no? No hubo alteridad. Entonces, en vez de desencadenar una erotomanía, hubiera sido una posible salida, ¿no? Se enamora del profesor, desde una estructura psicótica, puede haber una erotomanía. Desencadenó la certeza de que el profesor podía ver a través de su imagen, de que podía ver quién era ella verdaderamente. Fijaos, podía ver a través de su imagen quién era ella verdaderamente. Os he puesto, ¿qué es lo que falla entonces? Falla eso que Lacan ha llamado la solidaridad con el resto de los objetos, en este caso con el objeto visual. ¿Por qué? Porque no hay lo que hemos llamado efecto de pantalla ante lo visual. Digamos que lo visual no puede calmar, a través de, por ejemplo, un enamoramiento erotomaníaco incluso, no puede calmar ese encuentro o ese enamoramiento del profesor. La mirada
en este caso la mirada del profesor, queda fuera del circuito. No puede extraerse como enamoramiento. O dicho de otra manera, ella veía su mirada. Eso de la mirada que lo visual tapa, el campo del ojo tapa porque hay un efecto, como estuvimos explicando, de pantalla opaca, ¿vale? Lo que la pantalla opaca tapa del objeto mirada, no lo tapaba. ¿Os acordáis que dijimos que la pantalla opaca solo permite a veces ver puntualmente, evanescentemente, el objeto a través de destellos, ¿no? De esos destellos que convierten al sujeto en mancha, por conectarlo también con lo que tú comentabas, Cristina. Entonces, y lo del cuento de lo... Exactamente. Él no se veía a sí mismo, veía una mancha. Efectivamente, pues digamos que no, se ve como mancha como se veía Lacan en este recuerdo que tuvo de ver la lata flotando en el lago, en la barca en la que estaba, y cuando se reían de él, ¿no? los pescadores. ¿Por qué? Porque ese deslumbramiento, ese destello que excede la pantalla, es como una manifestación de ese objeto en el nivel de la mirada. En este caso no hay destello, ¿vale? No hay erotomanía, lo que hay es directamente una disfunción de la pantalla opaca. Por eso digo esto de podía ver su mirada. Ver la mirada del otro a este nivel es absolutamente insoportable, es como una salida por fuera del circuito, ¿no? De la íntima solidaridad entre los objetos. Entonces, vamos a acabar, estamos casi sobre la hora, pero vamos a acabar este párrafo. Dice Nominé, supongo que esto ocurrió después de un curso eran clases de filosofía, sobre la buena o mala fe, en el cual ella se dijo, el profesor ha visto que yo soy, aquí este soy habría que acentuarlo, ¿no? Y resaltarlo, de mala fe. Y es aquí, dice Nominé, cuando se produce el desencadenamiento. Ser de mala fe la designa sin duda alguna. Es decir, a través de esa mirada del profesor que excede la pantalla, esa mirada que la angustia, la otorga un lugar sin ningún tipo de perspectiva, ¿no? Sin ninguna posibilidad de establecer una perspectiva a través de lo visual. De ser un objeto, en este caso, un objeto malvado, ¿no? Ser, sin ningún tipo de duda, de mala fe. Su idea, su imagen en ese lugar, se desplaza a un lugar fantasmático, que es un poco lo que os decía y que lo vamos a desarrollar, no os preocupéis, en el próximo día. Ella es como es vista por el profesor y lo que tendría que aparecer como ficción que vera la castración, incluso como erotomanía, aparece como una certeza. Ella ve a través de la ventana lo real y ese real es el objeto en el que ella es de mala fe, sin ninguna duda, ¿vale? Es aquí cuando se produce el desencadenamiento. Ser de mala fe la designa sin duda alguna. Es decir, se convierte en un S1 sin conexión posible con un S2, ¿vale? Si no hay discurso, S1, el significante amo, aplasta al sujeto. ¿Por qué? Porque no tiene salida, no tiene conexión con la cadena significante, con los significados del otro, para poder significar algo de este deseo del otro. Por tanto, al ser un significante aislado, único, aplasta al sujeto. Y por tanto, no hay posibilidad de que el fantasma haga su función de cuadro en la ventana para sostener el deseo, ¿no? Lo que os acabo de explicar. El fantasma ya no es una ficción que vera la castración. En ese lugar, en vez de estar eso, hay una certeza, un yo soy, un idea, un yo ideal, desde un
desde una certeza, ¿no? Si queréis, desde una certeza delirante. Yo soy mala, yo soy de mala fe. Luego, acabo el párrafo, luego a partir de ese fenómeno elemental, ella va a buscar una significación delirante para justificar eso, ¿no? En el lugar, bueno, lo que se acaba de explicar, en el lugar del fantasma, idea es sostenido por la significación delirante. Fijaos qué interesante, el delirio se ubica en el lugar del fantasma, en el grafo del deseo. Es algo que sostiene al sujeto ante la castración cuando no puede ser sostenido por el cuadro delante de la ventana. Entonces, es la significación delirante, pero claro, es una significación delirante en ese lugar que no cubre la ventana a lo real, ¿vale? Y que ubica o que apunta a este primer tiempo de la incorporación de la voz, el primer tiempo que hemos establecido, ese llamado directo de Dios, ¿no? Yo os leí la frase, era imposible dudar, ¿no? De una Biblia que tengo aquí. Ante el llamado de Dios, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu hijo querido. Era imposible dudar, era una voz de Dios que a él le interpelaba directamente, sin posibilidad de duda, ¿no? Así pues, el ser de mala fe podría dar cuenta como significante de lo real del accidente. Claro, explica desde el lugar del significante, es un intento de incorporar el significante a lo real. Ella no dijo nada cuando vio que la camioneta se deslizaba porque es mala, porque es de mala fe. Bueno, Sí, perdona, sobre la hora, adelante. una pregunta rápida. Muy bien. Si se hubiera dado un caso en el que hubiera habido una identificación total con una imagen de santa, Sí. no digo en este caso, en otro caso, Sí. pues sería algo estabilizador, un delirio, ¿no? Probablemente no hubiera habido un desencadenamiento que dé tan inmediatamente un lugar a un pasaje al acto. Y eso pasa 1000 veces, Beatriz. Es decir, esta identificación con un yo ideal de santa ubicado en el lugar del fantasma, pues no es una cosa que creo yo que es algo reiterado, ¿no? Vale, sí, sí. Pero claro, ¿cómo se puede probar eso? Pues a costa de todo tipo de sacrificios, vicisitudes, a veces autolesiones que justifiquen eso, ¿no? Entonces, lo interesante me parece es que estamos viendo cómo se están intercambiando los lugares en el grafo del deseo, ya nos lo pongo, del yo ideal y del fantasma. Y tienen funciones diferentes. El fantasma tiene la función de velar la castración y de sostener el deseo ante la castración. Y en lugar del yo ideal, tiene la función de dar consistencia al yo. Pero si en el lugar de la consistencia del yo aparece el objeto, que es el objeto que angustia, y en el lugar del fantasma lo que aparece es el yo, pues el yo queda sometido a esa ficción, que es la ficción delirante. Es un intento muy precario, pero de sostener la estructura del sujeto, ¿vale? Meter al yo en el lugar del fantasma. Pero claro, hay todas las salidas grandilocuentes, digamos, o de sacrificio grandilocuente e incluso de inmolación a partir de ahí, ¿no? Si es santa, pues ya sabes cómo acaban los santos, ¿no? Cercanos a la inmolación. Vale, pero muchas gracias. Bueno, más cosas que se os ocurran. Estamos sobre la hora. Bueno, espero que el próximo día, sin dilación, sin hacer una introducción tan larga como he hecho hoy, terminemos este caso que leedlo todos, os lo he enviado. La verdad que nos va a servir de mucho. Si da tiempo empezamos el siguiente, pero todavía este caso nos va a dar mucho, mucho de sí. Así que nos vemos en 2 semanas si no tenéis nada más. Pues nada, hasta luego, gracias. Gracias. Queridos, hasta dentro de 2 semanas a todos. Sí. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Adiós.